Amados hermanos, es tiempo de adoración y el llamamiento está en el Salmo 148, que dice: Aleluya, alabado sea el Señor. Alaben al Señor desde los cielos, alábenlo desde las alturas. Alábenlo todos sus ángeles, alábenlo todos sus ejércitos. Amén. Cantemos con alegría, con gozo. Cantad alegres al Señor. Todos los cristianos sabemos por la palabra de Dios que somos pecadores y debemos confesar nuestros pecados. Lo sabemos y realmente es necesario hacerlo, tanto de manera comunitaria, familiar, pero especialmente de manera individual. La palabra de Dios nos dice en el Salmo 103: El Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. No sostiene para siempre su querella, ni guarda rencor eternamente. No nos trata conforme a nuestros pecados, ni nos paga según nuestras maldades. Tan grande es su amor por los que le temen, como alto es el cielo sobre la tierra. Tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones, como lejos del oriente está el occidente. Tan compasivo es el Señor con los que le temen, como lo es un padre con sus hijos. Él conoce nuestra condición, sabe que somos de barro. Amén. Oremos todos en silencio. Padre Santo, cuando nos acercamos a ti en confesión, lo hacemos con tristeza, lo hacemos con temor, lo hacemos con temblor. No porque dudemos de tu amor, sino porque nos damos cuenta que una y otra vez te fallamos. Una y otra vez resbalamos, una y otra vez nos caemos. Te rogamos, Señor, que de acuerdo a tus mercedes, de acuerdo a tus misericordias, de acuerdo a tu gracia, una vez más nos perdones y nos limpies de toda maldad. Queremos alabarte con un corazón limpio, queremos alabarte con un corazón sincero. Queremos alabarte sin preocupaciones, sabiendo que tenemos deudas pendientes. Ayúdanos, Señor, a recordar y a vivir de acuerdo a tus mandamientos. Que tu Espíritu siga trabajando en nosotros, perfeccionándonos para el día postrero. Y que tu nombre sea siempre glorificado en nuestras vidas. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, habiendo sido perdonados, vamos a ponernos de pie nuevamente y cantar con gozo: Solo en Jesús y amor como fuego. Está mi fe, mi esperanza y mi canción, piedra angular, firme sostén, inconmovible en la aflicción. Cuán grande amor, inmensa paz, en el temor o adversidad, consolador, amigo fiel, solo su amor me sostendrá. Solo en Jesús, Hijo de Dios, quien se humilló por nuestra
Escritura nos dice en Filipenses capítulo 1, versos 9 al 11, esto es lo que pido en oración, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio, para que disciernan lo que es mejor y sean puros e irreprochables para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Amén. Mis hermanos, tenemos la tremenda oportunidad de traer nuestros diezmos que le pertenecen a nuestro Señor y nuestras ofrendas de acuerdo a las tremendas bendiciones, inagotables bendiciones con que Él nos ha favorecido. Roguemos al Señor que consagre las ofrendas y los diezmos que se han traído. Padre Santo, tu pueblo con sumisión ha traído sus diezmos y sus ofrendas como reconocimiento de que tú eres nuestro Rey, nuestro soberano, nuestro dueño. Tú eres el creador del universo. Pero Señor, aparte de las bendiciones normales, comunes, que el sol que brilla sobre todos, la lluvia que cae para todos, tú nos has bendecido a nosotros de manera muy especial. Primero, dándonos la salvación en Cristo Jesús y segundo, estableciendo un pacto con nosotros. Te rogamos, Señor, que tú recibas nuestras ofrendas como una expresión sincera de nuestra gratitud y nuestro amor hacia ti. Y te rogamos, Señor, que tú bendigas a las personas que se encargan de distribuirlas para que lo hagan conforme a tu voluntad, para que se usen para extender tu reino, para que se utilicen para aliviar las necesidades de alguien que estén sufriendo, ya sea en enfermedad o por falta de trabajo o alguna otra cosa. Gracias, Señor, por este privilegio que nos das de colaborar con tu obra aquí en la tierra. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, habiendo cantado, habiendo confesado nuestros pecados, es tiempo que preparemos nuestras Biblias y nuestros cuadernos de notas, nuestros lápices, nuestras plumas, y prestar con mucha atención la exposición de la palabra de Dios que nos trae nuestro pastor don Aarón Zapata Ruiz. Le rogamos al Señor que nos bendiga de tal manera que no solamente escuchemos, pero que entendamos. Y no solamente que entendamos, pero que lo apliquemos a nuestras vidas. Amados hermanos, de una u otra manera, todos tenemos tendencia a hacer comparaciones y a hacer preguntas como las siguientes. ¿Quién es el más alto? ¿Quién es la más bonita? ¿Quién es el más inteligente? ¿Quién es la mejor cocinera? ¿Quién corre más rápido? ¿Quién de nosotros sabe más de la Biblia? ¿Quién es mejor? Mejor. Oremos. Padre Celestial, nos acercamos a ti con esta sencilla petición. Que el Espíritu Santo ilumine nuestras mentes y corazones para que entendamos la lectura y la explicación de tu santa palabra revelada. Cambia nuestras vidas, alimenta nuestras almas, fortalece nuestra voluntad y guíanos siempre en tu verdad. En el glorioso nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro único y suficiente Salvador, Cristo Jesús. Amén. Estudiemos la palabra de Dios en Marcos 12, versículos 28 al 34. Dice la palabra de Dios así. Uno de los maestros de la ley se acercó y los oyó discutiendo. Al ver lo bien que Jesús les había contestado, le preguntó, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? En los tiempos bíblicos, aún antes del nacimiento de Jesús, los rabinos judíos habían identificado en su estudio de las Sagradas Escrituras una lista de 613 leyes y mandamientos. Imagínense ustedes
una larga y compleja lista de 613 leyes en el Antiguo Testamento, un sistema muy complicado. En este capítulo 12 de Marcos, vemos a nuestro Señor Jesucristo en el templo de Jerusalén, contestando magistralmente a las preguntas llenas de cizaña de parte de varios grupos de opositores: fariseos, saduceos, herodianos, escribas o maestros de la ley. Uno de los maestros de la ley se acercó. De acuerdo a Mateo 22:34, este maestro de la ley era del grupo de los fariseos. Los maestros de la ley eran estudiosos, brillantes, analíticos, expertos en la ley. Al ver lo bien que Jesús les había contestado, le preguntó: de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Los fariseos estaban felices de que Jesús hubiera hecho callar a los saduceos. Las respuestas de Jesús acerca de la resurrección habían dado un golpe serio a los saduceos, que no creían en la resurrección. Recordemos que los rabinos habían identificado 613 leyes y mandamientos. Entonces, varios rabinos habían clasificado estos mandamientos entre muy importantes y no tan importantes. El objetivo era esforzarse para cumplir los cruciales, aunque uno fallara en los menos críticos. En nuestros días, sabemos que algunas personas clasifican los pecados, que obviamente son desobediencias a la ley de Dios, los clasifican como mortales y veniales. Pero aquí es importante leer y entender Santiago 2:10, que dice: porque el que cumple con toda la ley, pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado toda. De todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? La pregunta es para todos nosotros. ¿Hemos entendido la pregunta y la intención de aquel maestro de la ley? Y mucho más importante, ¿hemos entendido la respuesta que da Jesús y hemos entendido las implicaciones de esta respuesta? Escuchemos, Jesús responde: el más importante es: oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Contestó Jesús: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es: ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. Como fundamento para su respuesta, nuestro Señor Jesucristo usa las Escrituras. Veamos que Él usa Deuteronomio 6, 4 y 5. Oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Los judíos conocen estas palabras como el Shema. Es la primera palabra hebrea en esta frase y significa: oye, escucha, presta atención. El Shema es recitado en las sinagogas, en las oraciones diarias, y está en las filacterias y en las entradas de las casas judías. En mis tiempos de seminario, nuestro maestro de hebreo nos enseñó esta versión cantada. Shema Yisrael Adoshem Eloheinu Adoshem Echad. Shema Yisrael Adoshem Eloheinu Adoshem Echad. Shema Yisrael Adoshem Eloheinu Adoshem Echad.
Shema Yisrael, Adoshem Elokeinu, Adoshem Echad. Este canto siempre ha motivado en mí respeto, solemnidad, reverencia. Recordemos la versión Reina Valera 60 que dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Estas bellas y profundas palabras del Shema sirven como base para la respuesta de Jesús. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es: ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. Algunos diremos: ya me lo simplificó el Señor. Ahora sí lo puedo hacer. Es solo amar a Dios y a mi prójimo. Y de hecho, eso lo hago todos los días. Pero hemos entendido la respuesta que da Jesús y con todas sus implicaciones. El verbo imperativo ama, usado en este texto, es traducción de agapesis, del conocido término agape. Muchos piensan del amor agape, sobre todo como un sentimiento. Pero aunque parezca repetitivo, este amor, aunque no excluye los sentimientos, representa más bien una decisión y una acción. Requiere, demanda una demostración práctica. La persona que ama a Dios va a asistir y participar en el servicio de adoración a Dios. Va a dar sus diezmos y ofrendas. Va a compartir las buenas nuevas de salvación con su familia y con sus amigos. El amor agape a Dios requiere demostraciones prácticas con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es un mandamiento sublime. ¿Puedes realmente obedecerlo? ¿Puedes cumplir este mandamiento? El segundo es: ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. Este mandamiento viene de Levítico 19:18. No seas vengativo con tu prójimo ni le guardes rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. ¿Con qué autoridad usó Jesús estos textos de las Escrituras? Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Y esa firma debemos pensarla muy bien. Aunque esté en el Antiguo Testamento, está la autoridad de Jesús allí. Si vemos el contexto de Levítico, nos damos cuenta que la ley de Dios expone con gran lujo de detalles ese amor al prójimo. Presento un breve resumen de Levítico 19. Sé santo porque yo soy santo. Respeta a tus padres. Observa mis sábados. No tengas ídolos inútiles. Sé compasivo. No robes. No mientas. No engañes. No despojes a tu prójimo. No retengas su salario. No maldigas al sordo. No pongas tropiezo al ciego. Juzga con justicia. No calumnies. No seas vengativo. No seas rencoroso. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. ¿Alguno de nosotros se atreve a decir que ha cumplido o que está cumpliendo estos mandamientos? Recordemos de nuevo Santiago 2:10. Porque el que cumple con toda la ley, pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado toda.
Voy a mostrarles algo que obtuve hace varios años, pero creo que nos puede ayudar. Observen esto. Es una representación de las tablas de la ley. Básicamente, nuestro Señor Jesucristo estaba diciendo en esta primera tabla, estamos pensando en nuestra responsabilidad con Dios, en nuestro amor a Dios, y se manifiesta aquí. En esta segunda tabla, nuestra responsabilidad con nuestro prójimo, nuestro amor al prójimo. Pero vean ustedes que esta representación es bastante objetiva. Tiene un mensaje muy importante. Son tablas de la ley quebradas, rotas, quebrantadas. Recordemos esto. Nos puede ayudar porque el mensaje continúa en esa dirección. Nuestro Señor utilizó con maestría la misma palabra de Dios para representar un resumen de todos los mandamientos. Ama a Dios con todo lo que eres y ama a tu prójimo como a ti mismo. Fáciles de cumplir, ¿verdad? Para nada. Si ya entendimos que por nosotros mismos estos mandamientos son imposibles de cumplir, nos llama mucho más la atención lo que sigue a continuación en esta conversación con el maestro de la ley. El maestro de la ley responde: bien dicho, maestro, respondió el hombre. Tienes razón al decir que Dios es uno solo y que no hay otro fuera de él. Amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo es más importante que todos los holocaustos y sacrificios. Al ver Jesús que había respondido con inteligencia, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y desde entonces nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Esta sección, como lo que hemos visto, es la palabra de Dios. Es más importante que todos los holocaustos y sacrificios. Un momento. ¿Es más importante que todos los holocaustos y sacrificios? El que está diciendo esto es un fariseo y está en el templo donde se ofrecían los holocaustos y los sacrificios, y hay muchas personas escuchando. Los fariseos llevaban vidas envueltas en los rituales y las leyes de los holocaustos y los sacrificios. El comentario de este maestro de la ley muestra un entendimiento superior, apegado a las escrituras más que a la tradición farisaica. Veamos el Salmo 51, 16, 17 y 19. David escribe: tú no te deleitas en los sacrificios, ni te complacen los holocaustos. De lo contrario, te los ofrecería. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias el corazón quebrantado y arrepentido. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, los holocaustos del todo quemados, y sobre tu altar se ofrecerán becerros. Vayamos a Jeremías 7, 21 al 23. Prestemos atención y juntemos estas dos ideas. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel: junten sus holocaustos con sus sacrificios y cómanse la carne. En verdad, cuando yo saqué de Egipto a sus antepasados, no les dije nada, ni les ordené nada acerca de holocaustos y sacrificios. Lo que sí les ordené fue lo siguiente: obedézcanme, así yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Condúzcanse conforme a todo lo que yo les ordene, a fin de que les vaya bien. Nuestro pasaje sigue. Al ver Jesús que había respondido con inteligencia, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. ¿Qué significa no estás lejos
del reino de Dios? ¿Es un elogio? ¿O le está diciendo Jesús que todavía le falta? Pienso que las dos cosas. ¿Qué es lo que realmente hace que una persona ingrese en el reino de Dios? Reflexionando sobre este pasaje, podemos notar algunas cosas. El conocimiento es muy importante, pero no es suficiente. Es evidente que este maestro de la ley conocía muy bien las Escrituras. Así que el conocimiento es muy importante. Y la palabra de Dios nos dice que busquemos conocimiento. Pero el conocimiento no es suficiente. El segundo punto que podemos ver es que el estar de acuerdo con ese conocimiento verdadero es muy importante, pero no es suficiente. Este maestro de la ley, como vimos, estuvo de acuerdo con la respuesta perfecta de Jesús. Sin embargo, estaba cerca del reino de Dios. Todavía no estaba en el reino de Dios. Todavía no era un ciudadano del reino. No estás lejos del reino de Dios. En tercer lugar, vamos a ver cómo ingresamos al reino de Dios. Este maestro de la ley era muy inteligente, era brillante, pero aún en ese momento no se dio cuenta de algo muy importante. El apóstol San Pablo se dio cuenta de algo que muchas veces se nos escapa. La ley es buena porque nos muestra que somos malos. La ley es buena porque nos muestra que somos malos. San Pablo, que había sido de la escuela de los fariseos, ya como cristiano supo entender que la ley nos muestra lo desobedientes que somos. La ley no fue dada para salvarnos. La ley nos muestra que debemos ser rescatados. Nos muestra nuestra necesidad de un Salvador. Y ese Salvador es Cristo Jesús. Es muy interesante que este maestro de la ley está junto a Jesús y está interesado en las cosas intelectuales, en el conocimiento teológico muy importante. Está de acuerdo con ese conocimiento, pero no estaba lejos del reino de Dios. San Pablo escribió en Romanos 7: así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal, porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Gracias a Dios, por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Una vez rescatados por Jesucristo, por la gracia de Dios, la ley tiene otra función. Es mostrarnos cómo debemos vivir en el amor de Cristo y con el poder del Espíritu Santo. El apóstol Juan aplica estos mandamientos de manera muy pastoral. Primera de Juan 4, 7 al 11 dice: queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios, y todo el que ama ha nacido de Él y le conoce. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio para el perdón de nuestros pecados. Queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Esto lo escribió Juan, el discípulo amado, que pudo entender de manera directa el amor de Cristo. Nosotros
tenemos la palabra de Dios. Vayamos a ella, no para obtener solo conocimiento, sino para ser transformados por el Espíritu Santo. Oremos. Padre amado, perdónanos. Capacítanos en la obediencia. Gracias por tu inmenso amor hacia nosotros. Que nuestro amor hacia ti sea tangible. Que nuestro amor se manifieste en maneras prácticas en nuestra familia, en nuestra iglesia y hacia nuestro prójimo. En Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, reciban la bendición del Señor. Que Dios el Padre y el Señor Jesucristo les concedan paz, amor y fe. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor imperecedero. Amén.